Buenas tardes. Pedimos por favor a las personas que están ingresando tomar sus respectivos lugares. Vamos a iniciar. Continuando con la programación de esta primera jornada del Tercer Congreso Internacional de Bioquímica y Farmacia, Ciencia, Investigación, Creatividad y Transformación Social. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Abel González Galán, con el tema almidón nativo y modificado, obtención y cuantificación y usos. El doctor Abel González Galán tiene título de PhD, 3 años es director del Laboratorio de Bromatológico Labras, con una experiencia en docencia universitaria de 20 años y con más de 50 publicaciones nacionales e internacionales. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso al doctor Abel González Galán. Buenas tardes, para mí es un gusto estar de nuevo por aquí. Es el segundo año que participo en esta conferencia tan numerosa y le agradezco mucho a la doctora Vilma la invitación al Audabol, y estoy muy contento de ver la planilla de aquí de los docentes. Casi todos han sido mis alumnos, así que me siento en casa también aquí. El tema que he preparado para hoy es con relación a los almidones nativos y modificados, desde su obtención, cuantificación, modificación y uso. Propuse este tema porque el temario del Congreso había sido modificaciones, ¿no? Y innovaciones hacia el futuro, ¿no? Y una de las cosas que más se producen a nivel mundial son los almidones. Lo que vamos a ver hoy es un poco de teoría con relación a los almidones nativos y modificados. Vamos a ver la extracción del almidón nativo, las modificaciones que se han hecho, la elaboración de película protectora, sustitución en la elaboración de productos y las conclusiones. Todo esto me voy a basar en resultados reales hechos por mis estudiantes durante los periodos de modalidad de egreso en la carrera de bioquímica. Es decir, que todos los trabajos son hechos en base a los estudios de mis propios estudiantes. ¿Qué es un almidón? ¿No? La mayoría de las personas conocen el almidón, la maicena. Sí, tal vez la marca suena más que el hecho de saber qué es un almidón, pero tenemos la definición de un polvo fino, ¿no? Blanco, que no tiene olor, que no tiene sabor y que produce una ligera crepitación cuando se pasa por los dedos y pertenece a lo que sería la familia de los carbohidratos dentro de las macromoléculas, proteína, lípidos, carbohidratos. Entonces el almidón está dentro de lo que es los carbohidratos. Y su composición se basa principalmente en 2 moléculas. Una que es la amilopectina y la otra que es la amilasa. La amilasa viene a ser una cadena lineal, como aparece aquí en la foto. Estos que aparecen aquí son los almidones en una forma macro, viéndola con microscopio bastante elevada su foco, y lo que vemos son los pequeños gránulos de almidón, pero si lo vemos más detalladamente, la estructura del almidón es una cadena lineal para la amilosa, que dijimos que tenía 17% de su composición y que está formada por moléculas de glucosa. La unión entre ellas es una unión alfa, por lo tanto, es una de las que es más fácil de degradar. La segunda, que es la amilopectina, ya es una ramificación, y esa ramificación la vamos a ver que aparece en los puntos con enlaces alfa 6, un poco más difícil de digerir en el caso de enzimáticamente hablando, ¿no? Son aproximadamente 15 a 30 monosacáridos que conforman esta estructura que es bastante grande. ¿En qué utilizamos los almidones? Lo voy a detallar en diferentes tipos de industria.
porque nos interesa tanto para bioquímica como farmacia el hecho de saber a qué se está utilizando el almidón. En la parte de la industria de alimentos podemos ver que hay un sinnúmero de productos. Yo he puesto unas poquitas fotos solamente para poder ilustrar. Tenemos nuestro famoso cuñapé, ¿no? El pan de queso también, como le llaman en el Brasil, es un producto que es hecho fundamentalmente con almidón de yuca, ¿no? Y si no estuviera el almidón de yuca, podríamos usar también almidón de maíz. Tenemos, por ejemplo, ahí en la transparencia hay flan, hay helados, que como ven son la utilización del almidón en estos productos me va a permitir que haya menos pérdida de líquido en el proceso. Hay también almidones que se utilizan en la elaboración de las famosas margarinas, ¿no? En las mayonesas ligeras y también para darle consistencia a las sopas cremosas, ¿no? Las sopas cremosas siempre son hechas en base a almidón. En la industria farmacéutica, una de las áreas que ustedes también son, la mayoría podrían ejercer en esa área, está la utilización del almidón como un vehículo o un excipiente tanto para la elaboración de pastillas, la elaboración de grajeas, jarabes y en la elaboración inclusive de las pastas de dientes. Es decir, cada vez que ustedes se cepillan los dientes con una pasta tipo la de chicle, como la que está ahí en la foto, está hecha en base a un almidón. Hay industrias químicas con las que podemos utilizar los almidones para preparar colas, gomas, tintas, hasta explosivos menores podrían ser utilizados. En la química fina, para la obtención de productos que tienen muy buen mercado, como son la producción de sorbitol, la elaboración de agares, como el manitol salado, ¿no? A base de sorbitol, manitol, destroza y otros. Y, como está ahí la fotito también, los chicles que no tienen azúcar. ¿Por qué? Porque el sorbitol, el manitol, son productos que se derivan de la ruptura de la molécula del almidón, ¿no? Ahí vamos a tener entonces esos productos que son dulces, pero que no tienen el poder calórico que contiene lo que sería la sacarosa. Y aparte también tienen una utilidad que son anticaries, ¿no? En la industria papelera también tenemos la utilización de los almidones para blanquear papel, para darle flexibilidad a los cartones, para mejorar la textura y la resistencia. Es un aglomerante para las fibras e inclusive ahora se está utilizando mucho. ¿Dónde me dijo que era que se...? No, ahí no se ve. Aquí, este tipo de material que parece quesitos, ¿no? Esos que venden en bolsita para comer, pero que no se pueden comer, y es el mismo procedimiento, pero sin sabor, sin color, sin ninguna característica nutricional. Entonces se utiliza y eso ayuda a empaquetamiento para mandar productos fuera. Algo que está muy de moda, y ojalá que se siga haciendo estudios en esta área, los bioplásticos, ¿no? En esto se utilizan almidones, pero dando como resultados envases que son degradables, microbiológicamente hablando, ¿no? Por medio de una transformación. Acuérdense que un plástico puede durar hasta 200 años en ser transformado, degradado en la naturaleza, si no es más todavía, mientras que un bioplástico se considera un producto compostable y en este caso hay varios nuevos estudios que se están haciendo para tratar de lograr bolsas como la que aparecen ahí, que son biodegradables. Es decir, no estaríamos contaminando tanto nuestro medio ambiente. Hablemos ahora del almidón nativo. El almidón nativo es simplemente
el que se extrae directamente de una fuente vegetal. Como es aquí lo que podemos ver, los tres más utilizados a nivel industrial es el almidón de maíz, el almidón de yuca y el almidón de papa, ¿no? Estos tienen una propiedad que es la de colaborar para espesar los alimentos y para producir geles de los productos comestibles, ¿no? También regulan y estabilizan la textura de los alimentos. Y dos cosas que son importantes en los almidones nativos. La primera es lo que es la retención de agua y la segunda es la retrogradación. Voy a detener un poquito en cada una de ellas porque la retención de agua, primero, los almidones son insolubles en agua. Es decir, nosotros podemos utilizar la técnica de extracción húmeda para obtener almidón porque no se va a disolver en el agua. Entonces molemos el producto, lo cernimos y lo lavamos y lo lavamos. Cada vez que lavamos estamos sacando almidón. No sé si ustedes tienen la costumbre de lavar el arroz en su casa antes de cocinarlo. No deberían, ¿ya? Esta es una de las cosas que no se deberían de hacer. Pero cada vez que nosotros lavamos y dejamos descansar tanto el arroz como la papa, cuando se corta la papa y se deja por un tiempito en el agua para que no se oscurezca, y al retirarla la papa vemos que en el fondo hay un sedimento. Ese sedimento es almidón de papa, ¿ya? No lavamos, lo lavamos y podemos secarlo, triturarlo y vamos a obtener el almidón. Así de sencillito. Entonces, el almidón retiene agua. ¿Pero cómo va a retener agua? Siempre y cuando utilicemos calentamiento. Para poder formar una estructura en la que el almidón abra su molécula para que empiece a retener las moléculas de agua. Como podemos ver aquí, este es el almidón nativo, el gránulo normal, que es de diferentes formas dependiendo de la fuente. Tenemos de almidón parcialmente hidratado, es decir, ya se hinchó, ¿no? ¿Por qué? Porque le dimos temperatura, le dimos calor y él comenzó a abrirse y a recibir agua. Hasta ahí estaríamos solamente hidratando. Luego pasamos a lo que sería el gránulo de almidón gelatinizado. Como ustedes ven, es una estructura totalmente sin forma, ¿no? Porque todas las moléculas que mostramos al inicio de las amilosas y la amilopectina se han expandido y han empezado a atrapar la molécula de agua. Si yo lo dejo enfriar, ese almidón hidratado va a formar lo que conocemos nosotros como si fuera un gel, ¿no? Una estructura suave, pero que se puede manejar según el recipiente donde lo pongamos. Si ese almidón lo dejamos por más tiempo, enfriándolo, vamos a ver que se convierte en una estructura organizada y eso es lo que se llama la retrogradación. Para que ustedes tengan una idea, el arroz que comemos todos los días, si ustedes lo cocinan hoy y lo comen hoy, ese arroz va a estar en esta posición, como si fuera un grano de almidón gelatinizado. Los japoneses, los orientales, saben mucho y la gente ya ha empezado a copiarle y ya hay artículos que dicen que la mejor forma de consumir arroz es después de las 24 horas de haber sido cocido. El arroz guardado, recalentado, se convierte en un gránulo de almidón retrogrado. Y eso se convierte en lo que hoy se conoce como fibra dietética, ¿ya? Como si fuera un factor favorable a la flora intestinal. Y tanto así que la carga de carbohidrato disminuye y nosotros lo vamos a ir digiriendo más lentamente y por lo tanto nuestro pico
de glucosa en sangre no va a ser tan elevado. Eso es una cosa fabulosa que podíamos copiarle a los orientales. Entonces, al enfriarlo por tiempo prolongado, el almidón llega a ser lo que se llama retrogradación, que también es lo que pasa en el pan. Por eso he puesto esta imagen aquí de un pan queriendo morder el cuchillo, porque al tiempo, un día, al segundo día ya no hay quien lo pueda. Ustedes pueden agarrar un pan guardado, mojarlo un poquito y calentarlo, y ese pan va a volverse crocante y rico, ¿no ven? Pero si se le enfría después que y quieren volver a hacer lo mismo, ya no, ya va a ser un ladrillo. Entonces, eso lo que ha pasado ahí es el proceso de retrogradación. Como ven ahí, dice que varía según la temperatura, el pH, la presión, y eso hace que los almidones nativos tengan mayor facilidad de convertirse en retrogradación y también de provocar lo que se conoce como sinéresis, no la de la gramática, esa es la sinéresis. La sinéresis en la parte de alimento es la pérdida de líquido luego que se ha formado la pasta, como aparece en esa imagen de ahí, ese líquido que está soltando, y como aparece en la fotografía de abajo. Esa fotografía de abajo es una salsa de tomate. Yo no me gustaría consumir una salsa de tomate que se me vuelve eso con ese aspecto que está ahí. Entonces lo que queremos es que el almidón que se coloque colabore a que la pasta se mantenga uniforme por más tiempo y no haya pérdida de líquido. El almidón modificado, según lo que viene en la literatura, es cualquier producto derivado de almidón cuya preparación involucre una modificación de una o más propiedades del mismo. Y eso vamos a ver que puede ser por una incorporación de un componente ajeno a su estructura. El almidón modificado me va a dar un cambio de respuesta para el calor, para el frío, para mejorar la textura, para crear emulsiones eficientes, y también podemos ver, cambiar, modificar químicamente para provocar cambios físicos que me van a dar la estabilidad, la apariencia, todas las características deseables de un producto alimenticio. ¿Por qué modificamos almidones? ¿No? Mucha gente le tiene miedo a la química cuando se pone junto con los alimentos. Eso se llama quimiofobia. Y yo quiero transmitir hoy en día que no hay que tenerle tanto miedo, ¿ya?, a los aditivos, porque los aditivos están controlados, la dosis que se recomienda, tendríamos que consumir mucha cantidad para que nos llegue a ser algún tipo de problema de salud. Es verdad, que están apareciendo, hay que tomarlo con moderación, pero no hay que tenerle miedo, porque si no, ¿qué comemos? Hoy día casi todo lo que se elabora tiene algún tipo de aditivo. Lo digo porque al final los almidones modificados se van a convertir en aditivos alimentarios, ¿ya? Estos proveen atributos funcionales a los productos donde son usados que no pueden ser conseguidos con un almidón nativo. Los almidones son abundantes, son fácilmente disponibles y vienen a ser también mucho más baratos que las gomas que se utilizan también para la elaboración de productos. ¿Cómo podemos modificar? Hay varias técnicas, ¿no? La primera que les voy a mencionar es la técnica del método físico, que es por secado o pregelatinización primero y luego secado. Es decir, hacemos una papilla de almidón, la ponemos a secar y la molemos, y ese sería el almidón pregelatinizado y secado. Tiene su uso y hay productos que lo podemos encontrar en la calle que llevan almidón pregelatinizado.
Tenemos la técnica del drum dry, del spray dry y de la extrusión y el microondas también. Como ven ahí esas fotitos, son algunos de los equipos que se utilizan y simplemente, como les decía, es aplicar calor seco húmedo y luego hacer el tratamiento para obtener el polvo fino, que es como conocemos el almidón. Hay métodos químicos, como por ejemplo la reacción para obtener enlaces cruzados, reacción de sustitución, derivación vía formación de éter o éster. Tenemos también la oxidación de los grupos carbonílicos, y la hidrólisis de los enlaces glucosídicos. Cada una de esas técnicas producen almidones diferentes, con características diferentes. Y eso es lo interesante de esta área de la industria, porque cada uno de esos productos que estamos trabajando me van a dar un producto nuevo y dirigido a un mercado que lo está necesitando. Las características que se obtienen con este tipo de producto es que mejoran la calidad de la pasta, le da mayor estabilidad, disminuye la tendencia a la retrogradación y aumenta el tiempo, ¿no? La estabilidad del producto que se congela y se descongela, se congela y se descongela. En los almidones nativos, cada vez que nosotros enfriamos y lo sacamos, pierde líquido. Volvemos a hacer el proceso y cada vez pierde más líquido. En este caso no. El almidón modificado más simple, el más fácil de realizar, es el almidón pregelatinizado. Y eso lo aplica a todo lo que ustedes conocen como producto instant o instantáneo, ¿no? En los que se desea una hidratación rápida. Ahorita hay postres que ustedes no tienen ni siquiera que tener cocina ni heladera para hacerlo, ¿no ven? Porque simplemente abren la bolsita, le ponen la leche, lo mezclan, lo ponen en su bandeja, lo decoran y ya tienen el postre preparado y listo en 5 minutos, ¿no? Esa es la idea principal de este tipo de industria, ¿no? Y aquí están los aditivos que les dije hace un ratito, y en la lista ya con el número de la Comunidad Económica Europea que lo está indicando, que son productos que ya han sido comprobados que no provocan ningún riesgo para la salud. Ahí tenemos la polidestrosa, el almidón oxidado, el fosfato de monoalmidón, es decir, es un almidón que se le ha incluido un grupo fosfato, o un fosfato al que se le han adicionado 2 grupos de almidón, y así sucesivamente según los nombres que van apareciendo en la presentación. Solo para tener una idea, estos son productos del supermercado, que yo he sacado la foto. En este caso es un chocolate líquido, ¿no? De eso para ponerle encima a los helados. Y ahí ustedes ven que aparece en la segunda línea Modified Corn Starch, es decir, almidón de maíz modificado. Ya lo tienen, no dice de qué tipo, porque no está los números del aditivo, pero lleva un almidón modificado. En este otro, que es chocolate, pudín de chocolate, también aparece el aquí, modificado almidón de maíz, y aparte también lleva 2%, menos de 2% del almidón normal. Tenemos otro que es una salsa de ensalada. Esa salsa rica, la César, Ranch, otras más que hay por ahí, esa también llevan el almidón modificado, ahí aparece como en la quinta línea, almidón de alimento modificado. Y por último, esto es un jamón, creo. Bueno, pero tiene también almidón modificado en su composición. Este es un flan de leche.
pero este flan de leche, la característica es que su relleno tiene dulce de leche. Entonces cuando uno coloca flan y dulce de leche, siempre hay como que suelta líquido, ¿no ven? Esto lleva almidón modificado de maíz y ¿cómo se ve? Sequito, ¿no ven? Miren. Y adentro el dulce de leche que está todavía líquido. Entonces no ha habido ninguna mezcla entre los dos productos. Bien, pasemos ahora a los trabajos que hemos estado haciendo. El primero es la extracción y caracterización parcial de diferentes almidones nativos de fuentes no tradicionales cultivadas en Santa Cruz de la Sierra. La licenciada Noelia Jimena Holguín Arancibia fue la que colaboró en este trabajo. Y el objetivo era extraer y purificar almidón de diferentes productos como la oca, el mango, el plátano verde y el camote. Y se hicieron evaluaciones de composición química, física y propiedades funcionales de los mismos almidones. Como les dije al principio, es bastante sencillo el procesamiento. Le queda como una idea para los que trabajan o los que les gusta el área de la bromatología, para sus proyectos y sus alumnos de final de curso. De todo lo que tenga almidón podemos hacer extracción de ello, ¿no? Y aquí tenemos la materia prima, la cual siempre tiene que ser de buena calidad. Luego de haberla lavado, de haberla pelado y picado, pasamos a un simple licuado en una licuadora de casa, normal, y el cual pasa por un tamiz de 200 micrones 3 veces, y ya el último paso va a ser por uno de 150 micras. El reposo en baño de hielo 3 horas, eso hace que todo el almidón sedimente, y luego se tamiza, se seca a 50 y 60 grados para evitar la posible que se nos queme el almidón, y vamos a terminar con un polvo que va a ser procesado hasta obtener el polvo fino de almidón característico. Lo que se hizo fue la determinación de humedad, ceniza, proteína, lípidos y glúcidos totales. Se hizo el poder de hinchamiento, la solubilidad y la absorción de agua, y se hicieron fotografías microscópicas para ver la característica de los granos y el color de los mismos. Entonces, como ustedes ven, en este primer resultado, el que me dio mejor rendimiento fue el almidón de camote, con 12.98% de rendimiento. En un trabajo similar hecho en Perú, se obtuvo 11.45% de almidón para este producto. Los otros no tenemos comparación porque no había en la literatura manga y oca, que son productos propios de la región. Bueno, la manga que utilizamos, que era la manga rosita, es de la zona, ¿no? Aquí tenemos la composición centesimal y comparándola con lo tradicional que es papa, maíz y camote de los trabajos que hay ya realizados. Y como podemos ver, nosotros presentamos valores de humedad más bajos que lo que tiene la papa. En relación a la composición de ceniza, la manga es la que presenta los resultados más dispares por la posible presencia de resina, de la propia resina del mango verde, ¿no? Que puede ser que nos haya hecho hasta la presentación de mayor concentración de lípido. Pero lo más importante es el hecho de la absorción de agua. Como ustedes ven ahí, tenemos el rendimiento, la cantidad de agua absorbida. El que presenta el mejor resultado es la oca, el almidón de oca, seguido del almidón de camote. Igual que con el poder de hinchamiento, tanto oca como camote son los que presentan los mejores resultados. Y aquí tenemos la micrografía para que ustedes tengan una idea de cómo se ven los almidones. 50 grados, que sería todavía un almidón nativo.
la estructura del plátano es mucho más grande que la manga, que la oca y que el camote. Y como ven, a medida que va aumentando la temperatura, la estructura natural del almidón va desapareciendo y va abriendo la red, como les dije al principio, ¿no? Se va abriendo una red que permite que acate las moléculas de agua. El segundo trabajo que se hizo fue modificación del almidón nativo de camote por medio de pregelatinización y oxidación. Es decir, se utilizaron dos técnicas que son son las más sencillas de toda la técnica para obtener almidón modificado, y en este caso utilizamos el camote porque fue el que nos dio mayor rendimiento, ¿no? Vamos a ver los resultados. Se hicieron la temperatura de inicio de gelatinización y la temperatura máxima de formación de gel. Este es el almidón nativo de camote, empieza a formar gel a los 70 grados y termina a los 90. Hicimos el pregelatinizado, el almidón oxidado con permanganato de potasio al 0,5%, al 0,05, al 0,10 y al 0,15. Y vemos que hemos disminuido en todos los casos la temperatura de inicio de gelatinización y también la temperatura final de la formación de gel, como por ejemplo en el almidón oxidado con 0,15 a 75 grados ya tenemos un gel formado completamente, lo que necesitaría llegar a 90 grados para formar un gel de almidón nativo de camote. En el poder de hinchamiento vemos también que el almidón oxidado, los tres almidones oxidados presentan mejor poder de hinchamiento que el propio almidón nativo y que el almidón pregelatinizado. El almidón pregelatinizado, como ustedes ven, se mantuvo casi constante. Quiere decir que no es tan bueno para absorber agua, ¿no? Sin embargo, los demás todos tienen una curva ascendente, terminando en un 95, a temperatura de 95 grados, con casi de 40 a 45% de poder de hinchamiento. Es decir, recibe bastante agua. Como ven aquí en el segundo resultado, los mismos almidones están en la mejor la cantidad de agua absorbida, que llega a casi 40%. Con relación a la viscosidad, un almidón nativo tiene una viscosidad en grados centipoise de 1755. Fíjense, el almidón pregelatinizado apenas llega a 30, es decir, no forma una estructura viscosa, mientras que los oxidados están con valores de 600, 900 y 811. Este tipo de viscosidad, dice la literatura, que es la más utilizada para recubrir, para adherir y para encapsular. Entonces, eso nos dio la idea para el siguiente trabajo, que fue, todavía, vamos a ver la claridad de los geles que se formaron. El pregelatinizado es el más opaco, mientras que los oxidados están con valores intermedios. La estabilidad a la refrigeración y al congelamiento. En este primer cuadro se muestra el congelamiento y, como podemos ver, los resultados no son muy dispares. Es decir, a las 24 horas ha habido una pérdida entre todos los almidones, que puedo decir que no hay diferencia significativa. A las 72 horas, el que manifiesta menor pérdida de líquido es el oxidado al 0,05%, porque el nativo pierde 0,34% de pérdida de agua. Pero cuando refrigeramos,
El anterior era congelado para hacer helado, por ejemplo. Mientras que que sería para hacer natillas, compotas, etcétera, etcétera, aquí vemos que el almidón nativo pierde a las 24 horas 27%. Imagínense que ustedes pongan en un vasito 200 gramos de su producto y que a las 24 horas, cuando hay casi 50 gramos de agua que ha soltado el propio producto. A las 48 horas 32 y a las 72 horas 44. El pregelatinizado mejora un poquito, pero no llega ni siquiera a la mitad. Y sin embargo, los oxidados, fíjense los valores que hemos obtenido, bastante bajos. Es decir, no hay casi pérdida de agua cuando se utilizan este tipo de almidón en la elaboración de productos refrigerados. Entonces, la modificación del almidón nativo de camote es factible desde el punto de vista tecnológico, ya que produce modificaciones que permiten la utilización de los mismos en la elaboración de sopas instantáneas, en la elaboración de helados, postres, etcétera, etcétera. Vamos al tercero, que es el aumento de vida útil post cosecha de tomates recubiertos con películas comestibles elaborados a partir de almidón nativo y modificado de camote. Quien me colaboró, el licenciado Erwin Weimar Severiche, actual jefe de planta de las levaduras de venado, sí, de las levaduras. Objetivo: evaluar la aplicación de películas comestibles en el aumento de vida útil post cosecha de tomate. Y se utilizaron 3 tipos de almidón: nativo, pregelatinizado y oxidado al 0,15%. Esto todo se hizo en una cámara de estabilidad a 25 grados Celsius y 80% de humedad relativa. Aquí vemos cómo se preparó la película, también es bastante sencillo, con una mezcladora. Primero se hace una solución de almidón al 2%, una solución de glicerol al 2% y 0,5% de aceite de soya. Esto se van haciendo cada una de las soluciones y se van incorporando. Al final, todo eso tiene que ser agitado durante 30 minutos hasta que se forma la capa, el líquido que vamos a utilizar como capa protectora a los tomates. Se hicieron 2 inmersiones, durante 30 segundos en la solución del 2%, se secaron a 50 grados con aire caliente durante 2 minutos y eso me permitió formar lo que le llamamos bicapa alrededor del fruto. Entonces se secaron a temperatura ambiente y se colocaron en la estufa de estabilidad. Se formaron grupos homogéneos para ir retirando según el tiempo que iba transcurriendo. Nosotros tuvimos estos 4 tratamientos y cada tratamiento contenía 25 frutos. Durante 5 semanas se hizo este trabajo. Cada semana tomábamos 5 frutos al azar de los diferentes grupos y se analizaban lo que está aquí expuesto. Pérdida de peso, sólidos solubles en grados Brix, pH, acidez titulable y contenido de licopeno. ¿Cuál es la idea? Que el tomate se mantenga más tiempo sin que madure, ¿no? Para poder tenerlo en exposición sin que madure muy rápido. Fíjense el resultado de pérdida de peso. El cuadrito azul es el tomate sin recubrimiento. El rojo tiene el almidón nativo, el verde el almidón el oxidado y el pregelatinizado, ¿no? Entonces, como ven ustedes, la primera semana todos estaban igual, 100% no había pérdida de peso. Ya al llegar a la 4ª semana, el que manifestó mayor pérdida de peso fue el tomate sin recubrimiento. Los demás estuvieron
bastante cercanos entre sí, con una pérdida aproximadamente de 85. Pero lo que más me interesa mostrar es la semana 2, donde los 3 tipos de almidones habían perdido apenas 5% y el almidón, el tomate sin recubrimiento, ya iba por 10%. En los grados Brix, que me indican la madurez del fruto también, como ustedes pueden ver, los azules, que es el tomate sin recubrimiento, muestra los valores más elevados, mientras que el tomate oxidado, el pregelatinizado, se mantienen casi en la misma línea entre la primera y segunda semana, y el oxidado sigue la tercera semana con la pérdida, con los grados Brix igual. Es decir, que el tomate se mantuvo 3 semanas idéntico, ¿no? No hubo ninguna modificación con el almidón oxidado. La concentración del licopeno, por lo tanto, era relacionado a lo que dije anteriormente. Es decir, qué tan rojos se fueron poniendo los tomates, ¿no? Y como ven, el que no tiene recubrimiento llegó a tener una absorbancia de 0,550, mientras que los demás estuvieron bastante homogéneos en el transcurso de las semanas. En este trabajo se pudo desarrollar película de almidón y aumentar la vida útil del tomate por más tiempo, manteniendo propiedades físico-químicas y organolépticas de los mismos. Los frutos recubiertos presentaron una barrera frente a la pérdida de peso, intercambio de gases, por lo tanto se disminuyó el metabolismo interno del fruto, manteniéndolo en condiciones estables para el consumo hasta la tercera semana de post cosecha. El quinto, vamos a hablar de la sustitución parcial del almidón de yuca por almidón de camote y la utilización del residuo en la elaboración de cuñapés, que al final le llamamos cuñamote, de cuñapé con camote, ¿no ves? El objetivo fue fabricar este delicioso cuñapé que ustedes ven ahí, sustituyendo parte del almidón de yuca por almidón de camote. Hicimos 5 formulaciones. La primera es una formulación que tiene entre el almidón de yuca y el queso siempre tiene que haber la misma relación. Entonces teníamos 48.2% de almidón de yuca. La fórmula 1 ya estaba con 50% de almidón de yuca y la sustitución que eran 40-10. Luego 30-20, 20-30 y 25-25. Tuvimos entonces esto y los demás parámetros se mantuvieron constantes para no tener mucha variación en los productos finales. Todos los análisis que se realizaron para un producto final, humedad, ceniza, lípidos, proteínas, fibra y estrato no nitrogenado, se identificó el volumen del cuñapé, la densidad, el índice de expansión y la parte sensorial que me da la apariencia, textura, olor, sabor y la impresión global y la intención de compra. Entonces podemos ver que es un producto en el que primero se caracterizó el residuo de camote, que eso después de extraer todo el almidón queda ese residuo. ¿Qué vamos a hacer? Lo secamos y lo podemos utilizar también. Tiene una muy buena concentración de fibra soluble e insoluble y tiene la concentración baja de lípidos y relativamente la proteína aceptable. Aquí tenemos ya los diferentes tipos de cuñapé en los que podemos ver que a medida que va ahí, lo que más nos interesa es la parte de las proteínas. El que no tiene camote tiene 17.9% y aquí obtuvimos en la fórmula 4 18.43 con menor concentración de lípidos y de almidón también. Por lo tanto, vamos a tener un producto con un
valor menor de kilocalorías. Esto es los índices de expansión, volumen específico y densidad, y como ustedes ven, el producto que no tiene camote tiene la composición similar al de la fórmula 4. Y la fórmula 4 es la que contiene mayor residuo de camote, por lo tanto es la que al final del proyecto nosotros la elegimos como si fuera la sustituta del cuñapé normal, ¿no? Esta es la parte sensorial donde me dice que la intención de compra del cuñapé 4 es más alta que la intención de compra del cuñapé de almidón normal. El residuo de camote puede ser usado en productos de panificación como el cuñapé, y según los resultados obtenidos no existe modificación significativa de sus características organolépticas, ya que según los datos del análisis sensorial existe una gran aceptación por la fórmula 4 que posee el mayor porcentaje de residuo. Entonces, esto es lo que quería presentarles a ustedes. Aquí un agradecimiento al Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Gabriel René Moreno, porque fue la que nos financió el trabajo, y a mi grupo de investigación, que en su momento le llamamos GISBAF, que es Grupo de Investigación en Sustancias Bioactivas y Alimentos Funcionales, por el trabajo realizado. Y aquí le dejo mi contacto por si a alguien le interesa tener alguna conversa conmigo con relación a todo lo que es el análisis de alimentos, estoy a su disposición. Como dijo al principio, tengo ahora un laboratorio de análisis de alimentos que se llama Labras, y ahí colaboramos con los estudiantes cuando necesitan hacer su trabajo de investigación. Así que muchas gracias por la atención. Si hay tiempo para preguntas. ¿Se presta a mí? Si hay alguna pregunta, el doctor gustosamente va a responder cualquier duda que tengan acerca del tema que acaba de exponer. Allá, aquí. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo actúa la amilasa sobre el almidón y qué es la amilasa desde el punto de vista químico? La amilasa. La amilasa es una enzima que se utiliza para desdoblar todo lo que es almidón, ¿no? Porque el almidón en sí la amilasa ataca los enlaces alfa-1,4. Entonces rompe la molécula del almidón en lo que ya vimos ahorita, que sería la amilosa y la amilopectina, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la otra? La amilasa, como te he dicho, es una enzima, ¿no? Entonces, ella va a actuar rompiendo la cadena, ¿no? Para poder obtener glucosas, ¿no? Moléculas menores para poder ser absorbidos. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos amilasa lingual y tenemos también amilasa a nivel del estómago. Desde que usted pone el alimento en su boca que contiene almidón ya hidratado y cocinado, porque si usted come arroz crudo, papa cruda, yuca cruda, no le va a hacer absolutamente nada, no va a poder obtener nada, porque nosotros no tenemos la facilidad de romper la molécula completa del almidón, ¿no? Entonces, el almidón tiene que estar hidratado para que la amilasa pueda romper el enlace alfa-1,4. Y ahí ya comienza a liberar, llega al estómago, sigue su función a pH del estómago y se junta con la amilasa que también
sale a partir de lo que es el sistema digestivo. No sé si se les respondí. ¿Alguien más? Ingeniero, doctor. Quiero agradecer también la participación y la inquietud de los estudiantes de primer semestre, ya que sé que la estudiante es de primer semestre y es muy agradable y muy entusiasta o nos da mucha satisfacción a nosotros los académicos ver esa inquietud que empieza desde primer semestre. A mí me hubiera gustado que estudiantes de octavo, noveno, aprovechen toda la experiencia que tiene el doctor Abel. ¿Hay alguna pregunta más? Buenas tardes. Estos almidones nativos que han hecho las investigaciones, ¿se puede utilizar para estabilización y utilizado como excipiente para productos farmacéuticos? Tendría que hacerse la prueba. No veo el inconveniente de que por qué no se podría utilizar. Tal vez a la industria farmacéutica le cueste un poco porque busca rendimiento, ¿no? El utilizar almidón de maíz es muy barato, ¿no? Porque es lo que más se produce a nivel mundial. Sobra almidón de maíz o sobra maíz y por eso es de donde más se extrae. Pero tendríamos que ir buscando alternativas, ¿no? Y quién sabe, tal vez encontremos un almidón que tenga mejor característica todavía con relación a los almidones que se están utilizando. Pero no veo que tenga ningún inconveniente de utilizarse. Por ejemplo, tenemos otro trabajo que ya no lo puse, que era obtención de almidón a partir de la semilla de la palta, ¿no? Nosotros, tantas paltas que comemos, todas esas semillas se podrían utilizar. Ya eso hace 2 años que lo estuvimos haciendo. Y recientemente he visto publicado en México, ya están haciendo bioplásticos a partir del almidón de la semilla de palta, porque ellos sí que producen palta, ¿no? Muy bien, ¿hay más preguntas? Quiero recordarles que esta transmisión se está realizando en vivo por YouTube y también por el Facebook. Además que ustedes van a poder tener como un documento para poder revisar las veces que quieran todas las exposiciones. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿de qué forma actúa el almidón en las escaldaduras? Porque muchas veces las mamás utilizan el almidón en vez de utilizar las cremas como Pompiglo y Polo. Quisiera saber de qué forma actúa. Bueno, me pillaste porque esa sí que no es mi área. Mi área es puro alimentos, ¿no? Pero sí es verdad, porque me acuerdo hasta que mi madre, yo siempre de niño fui muy escaldado, ¿no? Y puedo decir que sí, que cuando salía el sarpullido, nos ponían almidón y nos aliviaba bastante. Entonces, yo creo que por la tradición que tenemos, tiene su punto positivo para utilizarlo. Y se usa, ¿no? Se usa en el talco, el talco tiene composición también de almidón. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas para agradecerle al doctor? Bien, vamos a hacerle un reconocimiento, la carrera de bioquímica y farmacia con la jefa. Hay una pregunta más, perdón. Buenas tardes, mi pregunta es... Parece, para que la vean y salga en el YouTube. Usted nos habló sobre los recubrimientos comestibles. Mi pregunta es, ¿en qué tipo de alimentos se puede utilizar estos recubrimientos? ¿De los recubrimientos? Sí, los que se hacen con almidón como conservantes, si no me equivoco. En realidad se puede utilizar recubrimiento comestible, pero la mayoría de lo que se está utilizando es para conservar el fruto por más tiempo, ¿no? En vez de utilizar cera, por ejemplo, ¿no ves? Hay en el famoso Face muchos videos que te dicen que tú no deberías comer la manzana porque viene recubierta de cera, que primero había que hacerle un lavado y todo lo demás. Entonces,
la idea es sustituir esa cera por un producto que sea mucho más fácil, mucho más amigable. Y un almidón con aceite de soya es lo más inocuo que puede haber. Es decir, lleva también alguna otra cosita, como la que mencioné ahí, pero es fácil de retirar, ¿no? Con un simple lavado es muy fácil de retirar. Entonces hoy día ya se hace manzana, se hace los tomates que mencionamos, alguna otra fruta, y intentamos hacer un proyecto para conservar achachairú, ¿ya? Y resulta que el achachairú es tan noble, que el producto que no tenía recubrimiento se mantuvo mejor que los que le poníamos el recubrimiento. Entonces, por ahí nos falló la técnica, pero sí hay productos que ya se venden y se exportan utilizando película a partir de los almidones. Pero no les recomiendo que sea directamente para comestible, ¿no? Gracias. Bien, vamos a agradecer con un fuerte aplauso al doctor Abel González y la Universidad de Aquino, Bolivia, certifica y otorga al PhD Abel González Galán por su participación como expositor en el tercer Congreso Internacional de la carrera de Bioquímica y Farmacia, Ciencia, Investigación, Creatividad y Biotransformación Social. Muchas gracias, doctor. Yo soy el agradecido por estar aquí presente, por poder compartir con todos ustedes. Es uno de los grupos más grandes con el que he podido impartir mis conocimientos y estoy a la disposición las veces que necesiten que yo venga a compartir, estaremos presentes. Doctor, a partir de este momento usted ya es de la casa. Bravo, doctor. Gracias. Buenas tardes.